traders, soy José para Zorrox Colombia. El top 10 de la semana pasada es una de las listas más interesantes que hemos visto en esta serie. El petróleo sigue en el tope, lo cual a estas alturas no sorprende a nadie, pero por debajo de eso, dos activos debutan esta semana que continúan una historia muy específica sobre lo que está pasando en el mundo ahora mismo. Bitcoin Cash y el dólar estadounidense frente al sequel israelí. Cuando una divisa ligada directamente a una zona de guerra activa entra a un ranking de volumen de trading, eso no hace ruido de fondo, esos son traders reaccionando a la realidad geopolítica en tiempo real. Así que vamos con el desglose. Por volumen de negociación, estos son los 10 activos de Zorrox más operados la semana pasada. Número 1, WTI, el petróleo crudo. Número 2, USD JPY. Número 3, el Brent. Número 4, euro dólar. Número 5, el oro. Número 6, Cardano. Número 7, el GBP USD. Número 8, el Bitcoin. Y número 9, Amazon. Y el número 10, dólar estadounidense frente al sequel israelí. Dos contratos de energía arriba, dos activos de cripto en la misma lista, una divisa en zona de guerra debutando y Amazon apareciendo por primera vez en un buen tiempo. Mucho que analizar esta semana, así que vamos a verlo. Que WTI y el Brent mantengan los dos primeros puestos de energía ya no tiene que ver solamente con oferta y demanda, sino que tiene que ver con una guerra, el conflicto entre Estados Unidos e Irán, que ha venido escalando desde febrero, se intensificó aún más la semana pasada y los ataques estadounidenses a israelíes sobre objetivos iraníes continuaron. Irán lanzó ataques de represalia sobre infraestructura del Golfo, incluyendo plantas eléctricas y de agua en Kuwait, y las fuerzas de Houthi siguieron amenazando las embarcaciones cerca de los puertos saudíes. El Brent superó $88 del barril durante la semana pasada como resultado, y el estrecho de Hormuz, por donde pasa la porción significativa del flujo global de petróleo, ha estado bajo la presión de disrupción a lo largo de este conflicto. Para los traders esto es una situación geopolítica abstracta, y es el motor directo a los precios de energía, y cuando los precios de energía se mueven con esta agresividad, el volumen sigue subiendo de manera formal. El USD JPY manteniéndose en el segundo puesto continúa una tendencia que hemos venido viendo durante semanas. El dólar alcanzó máximos de 40 años frente al yen durante la semana, con el USD JPY cotizando alrededor de los $163. El Banco de Japón subió la tasa de política monetaria al 1%, a nivel más alto en 1996. Desde la brecha de las tasas de interés entre Japón y Estados Unidos sigue siendo enorme, y lo que está pasando con el yen ahora mismo. Al mismo tiempo, el alza de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense de cara a la reunión de la Reserva Federal añadió más presión al alza sobre este par. El rendimiento de los 10 años llegó cerca del 4.63% durante la semana, el tipo de movimiento que mantiene a los traders del USD JPY muy ocupados. El oro en el quinto lugar es interesante porque su comportamiento la semana pasada fue más complejo de lo habitual. Uno esperaría que el oro dominara una lista durante una guerra activa que involucra a múltiples países, y aunque este activo se mantuvo activo, también estuvo bajo la presión por parte de la Reserva Federal con tono restrictivo. El presidente de la Fed, Kevin Warsh, frenó con fuerza las expectativas de recorte de tasas, insistiendo que los precios siguen siendo demasiado altos, lo que fortaleció al dólar y creó vientos en contra del oro. Así que con el oro estuvo atrapado entre dos fuerzas, la demanda geopolítica jalándolo hacia arriba y la política de Fed empujándolo hacia abajo, esa tensión se mantuvo en activo en la lista, pero no le impidió subir más. Ahora llegamos a donde la lista está esta semana, se pone realmente interesante. Cardano en el sexto lugar y Bitcoin Cash en el octavo. Dos activos de cripto en la misma lista al mismo tiempo, algo que no habíamos visto en esta serie antes. Cardano ha sido una presencia recurrente, pero Bitcoin Cash es nuevo aquí. En su aparición junto a Cardano nos dice algo importante: la especulación en cripto no solamente está viva, se está ampliando, y Bitcoin sí se estuvo cotizando por alrededor encima de los $66,000 durante la semana, y sus mejores niveles estuvieron desde principios de junio, impulsando por datos de inflación más suaves y un rally con mayor amplitud en activos de riesgo. Esa fortaleza de Bitcoin tiende a levantar a todo el mercado de cripto, jalando el capital especulativo hacia altcoins como Cardano y Bitcoin Cash, cuando los traders empiezan a diversificar sus apuestas en cripto a través de múltiples activos en lugar de concentrarse solo en Bitcoin. Generalmente es una señal de que la confianza en el espacio está creciendo, y la lista de esta semana refleja exactamente eso. Y luego está el USD-ILS, el dólar estadounidense frente al sequel israelí, haciendo la primera aparición en esta lista. Este merece atención porque Israel ha estado directamente involucrado en la guerra contra Irán desde 2026, desde que empezó en febrero, y a pesar de eso, la economía israelí ha mostrado una resiliencia notable. El sequel en realidad ganó terreno frente al dólar durante un discurso en el transcurso del año, apoyado por el sólido sector tecnológico israelí. La inversión extranjera continúa y la adquisición de la empresa y
israelí de ciberseguridad WIS por parte de Google por $32.000 millones, que se cerró en marzo en pleno apogeo del conflicto. Pero la semana pasada el sequel volvió a estar abajo la presión en la medida en que el conflicto escaló aún más. El USD-ILS se movió alrededor de 3.0 hasta superar los 3.07 durante la semana a la medida en que las primas de riesgos geopolíticos volvieron a subir. Ver el USD-ILS es un ranking de volumen de trading, nos dice que los traders están posicionándose activamente alrededor del impacto del conflicto sobre los activos israelíes. Es un reflejo directo de la realidad geopolítica mostrándose en comportamiento del mercado y es un par que vale la pena tener en el radar mientras este conflicto continúe. Así que el euro dólar en cuarto y el GBP USD en séptimo son presencias notables o estables. Ambos pares estuvieron reaccionando a las expectativas de los bancos centrales, con el BCE esperando mantener las tasas después de que sus recientes recortes y el Banco de Inglaterra navegando sus propias presiones inflacionarias. Y Amazon, volviendo a la lista en el 9º lugar, es un recordatorio de que a pesar de todo lo que está pasando en el espacio macro y geopolítico, los traders no se han alejado completamente de la tecnología de gran capitalización. El centro de datos de Amazon de Bahrain fue atacado durante los ataques iraníes la semana pasada, lo que pudo haber añadido algo de volatilidad específica de la compañía que llamó la atención de los traders, además de que las dinámicas más amplias del sector tecnológico. El top 10 de la semana pasada es una fotografía en un mercado operado bajo la presión y el peso de una guerra real y activa. El petróleo está siendo impulsado por el miedo a las disrupciones por el suministro, el yen está bajo presión por las dinámicas de las tasas de interés, el oro está atrapado frente o entre la geopolítica y la política de la Fed, el cripto está ampliando su base y una divisa en zona de guerra acaba de entrar en el ranking por primera vez. Esos no son movimientos de mercado abstractos, son respuestas directas a lo que está pasando en el mundo, y entender esa conexión es lo que separa a los traders que reaccionan al ruido de los traders que entienden lo que realmente están operando. Así que cuiden su riesgo, manténganse atentos y nos vemos en el top 10 de la semana entrante.